Los Karn eran una raza única en la galaxia, forjada en el crisol de un planeta donde solo los más fuertes sobrevivían desde su nacimiento. A todos los Karn se les enseñaba que eran los depredadores máximos del universo. Su sociedad se basaba en la creencia de que todas las demás especies existían para ser cazadas, conquistadas o consumidas. Era un mundo brutal donde los débiles perecían rápidamente, dejando solo a los más astutos y poderosos para alzarse. Esta incesante búsqueda de dominio los había convertido en temibles guerreros durante años. Su cultura, impregnada de la tradición de la conquista, sembró el miedo en innumerables sistemas estelares. Habían trazado un camino de destrucción a través de la galaxia, subyugando mundos con despiadada eficiencia. Para ellos, la guerra no era solo una necesidad, sino un deporte, una forma de demostrar su superioridad. Sus flotas, repletas de armamento avanzado y tripuladas por los depredadores más letales de la galaxia, jamás habían conocido la derrota. Cada nuevo mundo que conquistaban era visto como un desafío más, un trofeo más que añadir a su creciente lista de conquistas. Cuando sus exploradores se toparon con la Tierra, los Karn la vieron como poco más que un planeta atrasado, habitado por una especie débil y primitiva. Los escaneos iniciales mostraron un mundo rebosante de vida, pero el nivel tecnológico se consideró ridículo. La especie dominante parecía frágil y desorganizada, carente de la unidad y la fuerza que los Skar valoraban por encima de todo. Los informes de sus equipos de reconocimiento solo confirmaron lo que los Karn ya creían: la Tierra sería una conquista fácil. Los líderes Karn, ávidos de un nuevo desafío, aprobaron rápidamente la invasión. La perspectiva de añadir otro mundo a su imperio los emocionaba. No se trataba solo de recursos o territorio, sino de la emoción de la caza, la alegría de ver a sus presas dispersarse. Ante ellos, se tomó la decisión rápidamente. Se movilizaron flotas, se armaron guerreros y los Skar. PR se preparó para lo que esperaban una campaña corta y decisiva. No había necesidad de estrategias complejas ni batallas planificadas. La fuerza abrumadora y las tácticas de choque siempre habían funcionado antes, mientras la fuerza de invasión se reunía. La cicatriz se deleitaba con su propia superioridad. Hablaban de la batalla venidera como si fuera una mera formalidad, una conclusión inevitable. Los generales se jactaban de la rapidez con la que someterían a la Tierra, de cómo la especie humana sería aplastada bajo el peso del poder de la cicatriz. Su confianza era absoluta, nacida de siglos de dominio indiscutible. La flota que partió hacia la Tierra fue una de las más grandes que la cicatriz había reunido jamás. Miles de naves, cada una rebosante de soldados y armas de un poder inimaginable, surcaron el vacío del espacio, todas dirigidas a un único objetivo desprevenido. La cicatriz se movía con la precisión de depredadores que sabían que sus presas no tenían a dónde correr, ni esperanza de escapar. Eran cazadores y la Tierra era simplemente otra cacería mientras se acercaban al sistema solar. Los comandantes de la cicatriz revisaron sus planes de invasión con fría precisión clínica. Atacarían con rapidez y sin previo aviso, abrumando las defensas de la Tierra en cuestión de horas. No habría negociaciones ni intentos de comunicación con los Karn. La misericordia era una debilidad, y el concepto de coexistencia era tan extraño como la idea de rendición. Descenderían sobre la Tierra como una tormenta, y cuando terminara, la humanidad se convertiría en Caene o sería exterminada. Cuanto más se acercaban a la Tierra, más anticipaban los Skar la fácil victoria que estaban seguros les aguardaba. Sus sensores detectaron las defensas terrestres, satélites primitivos, estaciones espaciales dispersas y unas pocas flotas pequeñas de naves de guerra. Era ridículo comparado con la armada que se abalanzó sobre el planeta. Los guerreros Karn sonreían con anticipación, ansiosos por probar su medalla contra estos supuestos humanos para demostrar una vez más por qué eran los mayores depredadores de la galaxia mientras la flota entraba. En la órbita terrestre, los comandantes Karn dieron la orden de comenzar la invasión. Las primeras oleadas de naves y naves de asalto comenzaron su descenso a través de la atmósfera, rompiendo las escasas defensas de la Tierra con facilidad. Skar ya podía saborear la victoria, convencido de que, dentro de la nuestra, el planeta sería suyo. Lo habían visto todo antes del pánico, el caos, la resistencia feudal de una especie que aún no entendía el verdadero significado del miedo. Los Karn estaban confiados, quizás demasiado confiados, al comenzar su descenso. Permanecieron felizmente inconscientes de que la Tierra era diferente a cualquier otro mundo que hubieran conocido. La humanidad, lejos de ser la presa indefensa que imaginaban, estaba a punto de mostrarles lo que realmente significaba enfrentarse a un depredador. Skar había llegado esperando una conquista fácil,
pero lo que estaban a punto de experimentar sería una pesadilla de la que nunca podrían escapar en el momento en que se supo que la Tierra estaba siendo atacada por una fuerza alienígena a la que el mundo se vio arrojado. Un estado de shock e incredulidad. Era el tipo de evento que la gente solo había imaginado en la ciencia ficción, ahora desarrollándose en tiempo real con una realidad aterradora. Los gobiernos se apresuraron a evaluar la situación. Inteligencia reunida, celebrando reuniones de emergencia y activando todos los protocolos de defensa establecidos. Había miedo, ciertamente, pero estaba atenuado por una profunda determinación que recorría el núcleo de la humanidad, la determinación de proteger su hogar a toda costa. Las fuerzas militares de todo el mundo se pusieron en alerta máxima. Naciones que alguna vez estuvieron divididas por la política y las fronteras, se encontraron repentinamente unidas contra un enemigo común. El mensaje era claro: la humanidad no se rendiría sin luchar. Los líderes se dirigieron a su pueblo pidiendo calma mientras los preparaban para la realidad de la situación. No había tiempo para el pánico. El mundo tenía que estar listo para la inevitable batalla que se avecinaba cuando las naves Karn penetraran en su atmósfera. El primer contacto real de la humanidad con una especie alienígena resultó estar lejos del encuentro pacífico que muchos esperaban, ya que Scar dejó claras sus intenciones. Desde el principio, estaban aquí para conquistar y esperaban hacerlo con una resistencia mínima. Sus fuerzas de desembarco fueron rápidas. Y un brutal descenso sobre lugares clave en todo el planeta, con la intención de establecer un punto de apoyo antes de avanzar con su invasión total. Pero lo que los Karn no esperaban era el nivel de resistencia que encontraron. Casi de inmediato, la primera oleada de fuerzas humanas, compuesta por unidades militares de élite, se enfrentó a los invasores con una ferocidad que tomó a la cicatriz por sorpresa. Estos no eran los objetivos fáciles que habían encontrado en otros mundos. Los soldados humanos lucharon con una tenacidad que desafió las expectativas de la cicatriz, empleando tácticas tan brutales como efectivas. La cicatriz, acostumbrada a dominar a sus enemigos con pura fuerza, se encontró frente a un oponente que no solo estaba preparado para luchar, sino dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar. Los enfrentamientos iniciales fueron sangrientos, con numerosas bajas en ambos bandos, pero rápidamente se hizo evidente que la humanidad no iba a rendirse. Los comandantes humanos, basándose en siglos de estrategia y experiencia militar, comenzaron a adaptar sus tácticas para contrarrestar la cicatriz. Fortalezas donde los Karn esperaban una batalla directa. Se vieron envueltos en un conflicto complejo y caótico. La guerra Jilla se convirtió en la orden del día. Tácticas de ataque y fuga. Emboscadas y operaciones de sabotaje que frustraban los planes de los Scar a cada paso. Las fuerzas humanas aprovecharon al máximo su conocimiento del terreno, utilizando las ciudades, los bosques y las montañas en su beneficio. Atacaron a los Scar desde ángulos inesperados utilizando métodos poco convencionales para infligir el máximo daño con mínimas pérdidas. La avanzada tecnología de los Scar se enfrentó con el ingenio humano, ya que los soldados encontraron maneras de contrarrestar e incluso usar las propias armas de los Scar contra ellos. Los invasores se vieron obligados a adoptar una postura ofensiva, reaccionando constantemente a los impredecibles e implacables ataques humanos. Los Karn, que habían entrado en el conflicto con aires de superioridad, ahora comenzaban a experimentar algo que nunca antes habían conocido: el miedo. Los humanos no solo luchaban por sobrevivir, luchaban por ganar, y lo hacían con un nivel de determinación e ingenio que sacudió la cicatriz hasta la médula. Los invasores esperaban una victoria rápida, pero lo que enfrentaban era una pesadilla, un escenario que nunca habían anticipado. A medida que las batallas se intensificaban, las pérdidas de la cicatriz comenzaban a aumentar. Su confianza inicial se vio erosionada por la dura realidad de que los humanos no eran la presa débil que habían asumido. Cada soldado asustado que caía en batalla era un recordatorio de que habían subestimado a su enemigo. Y la comprensión de sus errores se extendió como un virus entre sus filas. Los humanos demostraban ser depredadores por derecho propio, capaces de infundir miedo incluso en los corazones de los guerreros Karn más experimentados. La marea de la batalla estaba cambiando lenta pero seguramente, y por primera vez, los Karn se vieron obligados a considerar la posibilidad de no ganar esta guerra. Impulsados por el instinto de proteger su mundo y su especie, los humanos habían demostrado un nivel de resiliencia y adaptabilidad que los Karn nunca antes habían encontrado. Lo que se suponía que sería una conquista fácil se había convertido en una lucha brutal y costosa por la supervivencia, y los Karn comenzaban a preguntarse si habían cometido un grave error al subestimar a los depredadores que la Tierra había engendrado. La fase inicial de la invasión había puesto a prueba la determinación de la humanidad, pero lo que los Scar no comprendían era que la verdadera fuerza de la Tierra residía no solo en su capacidad de defensa, sino en su capacidad de contraatacar con venganza.
Al asentarse el polvo de las primeras batallas, las fuerzas humanas se reagruparon no para lamerse las heridas, sino para prepararse para una contraofensiva que los tomaría completamente desprevenidos. La marea de la guerra estaba a punto de cambiar y los cazadores estaban a punto de convertirse en los comandantes humanos perseguidos. Basándose en cada lección de la historia, comenzaron a orquestar una serie de contraataques coordinados diseñados para explotar las debilidades de los Scar. Los variados entornos de la Tierra, desde densos paisajes urbanos hasta extensas áreas, restos y montañas traicioneras, se convirtieron en el escenario perfecto para estas operaciones. Los Karn, acostumbrados a luchar en entornos más predecibles, se encontraron con dificultades para adaptarse. Los soldados humanos, profundamente familiarizados con su propio mundo, aprovecharon el terreno para lanzar emboscadas desde las sombras, colocar trampas en los lugares más inesperados y usar el propio entorno como arma. Cada contraataque se planificaba meticulosamente para infligir el máximo daño con precisión y eficiencia. Las fuerzas humanas atacaban con fuerza y rapidez, desapareciendo en el paisaje antes de que los Karn pudieran organizar una respuesta adecuada. Lo que los Scar habían percibido como una resistencia caótica y desorganizada era, de hecho, un esfuerzo altamente coordinado para desestabilizar y desmoralizar a los invasores. Los humanos no solo defendían su territorio, sino que desmantelaban metódicamente la fuerza de invasión de los Scar. Pero no fue solo la guerra física la que cambió el rumbo, sino que el aspecto psicológico del conflicto comenzó a jugar un papel crucial. El rol de los Karn, antes tan seguros de su superioridad, comenzó a experimentar miedo, una emoción que no estaban acostumbrados a las fuerzas humanas. Usaron esto a su favor empleando tácticas psicológicas que sembraron la confusión y el pánico entre las filas Karn. Se difundió desinformación, lo que llevó a los Scar a creer que se enfrentaban a fuerzas mayores de las que realmente existían. Señuelos y señales falsas atrajeron a las unidades Scar a emboscadas donde eliminaron rápida y despiadadamente a los Karn, quienes siempre se habían visto como los depredadores máximos de la galaxia. Ahora se encontraban constantemente alerta, sin saber cuándo ni dónde vendría el próximo ataque. Cada sombra, cada susurro de movimiento en la oscuridad los llenaba de pavor. Habían venido a la Tierra esperando aplastar a una especie débil, pero en cambio estaban siendo perseguidos y acechados por un enemigo que demostraba ser mucho más peligroso de lo que jamás habían imaginado. El ingenio humano jugó un papel clave para cambiar la situación. Los científicos, los ingenieros trabajaron sin descanso para desarrollar nuevas tecnologías y adaptar las existentes a las demandas del campo de batalla. Se desplegaron drones y vehículos no tripulados para recopilar inteligencia y atacar objetivos con precisión milimétrica. Mientras tanto, las unidades de guerra cibernética pirateaban las comunicaciones de Skarn, proporcionándoles información falsa e interrumpiendo sus operaciones. La dependencia de Skarn de su tecnología superior se volvió en su contra, ya que los humanos explotaron estratégicamente cada vulnerabilidad que encontraron. Los humanos demostraron una adaptabilidad que Skarn simplemente no pudo igualar. Donde Skarn esperaba librar una guerra convencional, se encontraron con una guerra muy poco convencional. Las fuerzas humanas estaban descentralizadas, lo que dificultaba que Scar pudiera asestar un golpe decisivo. Cada unidad operaba con un alto grado de autonomía, capaz de tomar decisiones sobre la marcha y adaptarse a situaciones rápidamente cambiantes. Esta flexibilidad permitió a las fuerzas humanas ir un paso por delante de Skarn, que luchaba por mantenerse al día. Con la naturaleza fluida del conflicto, a medida que los contraataques humanos se intensificaban, la cicatriz comenzó a comprender el alcance de su error de cálculo. Habían subestimado no solo la voluntad de lucha de los humanos, sino también su capacidad de innovar, adaptarse y transformar la naturaleza misma de la guerra. Las pérdidas de la cicatriz seguían aumentando y con cada derrota su moral se desplomaba. La situación había cambiado por completo y los depredadores se encontraban ahora como la presa. Lo que había comenzado como una invasión confiada se estaba convirtiendo rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia. Los comandantes de la cicatriz, que una vez se jactaron de una rápida victoria, ahora se enfrentaban a la cruda realidad de que estaban perdiendo esta guerra. Ya no podían negar que los humanos no solo sobrevivían, sino que estaban ganando, y lo hacían con un nivel de ferocidad y astucia que la cicatriz nunca antes había encontrado. El cambio de la humanidad de la defensa al ataque fue un punto de inflexión en la los Karn, que habían llegado a la Tierra esperando conquistar, ahora estaban siendo repelidos. Sus fuerzas habían sido diezmadas. Su confianza se hizo añicos. Los humanos habían demostrado que no solo eran una especie capaz de sobrevivir bajo ataque, sino una que podía contraatacar con una eficacia devastadora. Al final, los Karn se preguntaron cómo habían subestimado tanto a sus oponentes, ya que la misma especie que buscaban dominar resultó ser el adversario más formidable al que se habían enfrentado.
Los Scar habían llegado a la Tierra esperando una conquista fácil, pero la realidad de la guerra los había dejado maltrechos y tambaleándose. Las pérdidas sufridas superaron con creces cualquier previsión, y la comprensión de que habían subestimado enormemente a la humanidad era innegable. Los invasores, una vez tan seguros de su superioridad, ahora se enfrentaban a una disyuntiva: continuar una batalla perdida o retirarse para preservar lo que quedaba de sus fuerzas. A regañadientes, los Scar decidieron retirarse. Sus fuerzas regresaron de la Tierra en un intento desesperado por reagruparse y reevaluar su situación, pero la humanidad no se conformó con simplemente sobrevivir. Tras las heridas infligidas a la Tierra, las vidas perdidas y la destrucción causada por la invasión de la cicatriz, se despertó un ardiente deseo de venganza. La humanidad, tras haber demostrado su resiliencia y fuerza, no estaba dispuesta a dejar que la cicatriz escapara impune. La decisión se tomó rápida y unánimemente: la guerra no terminaría con la retirada de la cicatriz. La humanidad asumiría la lucha para asegurarse de que la cicatriz nunca volviera a amenazar a la Tierra. La movilización comenzó a una escala sin precedentes. Las Fuerzas Unidas de la Tierra, ahora experimentadas por la dura realidad de la invasión, se prepararon para sofocar la cicatriz a través de las estrellas. Se reunieron flotas, y las naves de guerra más avanzadas que la humanidad jamás había construido fueron lanzadas al vacío. El objetivo era claro: dar caza a la cicatriz y hacerles pagar por su agresión. Los depredadores que habían llegado a la Tierra en busca de presas eran ahora los perseguidos, y la humanidad estaba decidida a llevar la guerra a su puerta mientras la flota humana perseguía a la cicatriz en retirada. El conflicto. Expandida más allá de los confines de la atmósfera terrestre, la inmensidad del espacio se convirtió en el nuevo campo de batalla, con combates que se libraban a años luz de distancia. Las fuerzas de la humanidad, ahora impulsadas por una férrea determinación, se enfrentaron a la cicatriz en una serie de brutales batallas espaciales. Estas batallas eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto jamás, con naves humanas que mostraban un nivel de ferocidad y brillantez táctica que dejaba a la cicatriz luchando por defenderse. La cicatriz, que siempre se había enorgullecido de su dominio en el combate espacial, no estaba preparada para la tenacidad de la flota humana. Las naves humanas, más pequeñas y ágiles que las enormes naves de guerra de la cicatriz, utilizaban tácticas de ataque y fuga con efectos devastadores. Atacaban con fuerza y rapidez, explotando cada debilidad en las defensas de la cicatriz. La otrora formidable flota de la cicatriz estaba siendo desmantelada lentamente, con sus números disminuyendo con cada combate. Los humanos habían cambiado la situación por completo, y ahora eran los Karn quienes estaban a la defensiva, luchando por su supervivencia mientras la flota humana se adentraba más en el territorio Skarn. La desesperación de los Karn se hizo cada vez más evidente. Los otrora orgullosos cazadores se vieron obligados a huir de la misma especie que habían intentado subyugar. Intentaron reagruparse y montar una defensa, pero la implacable persecución de la flota humana les dio poco tiempo para recuperarse. Cada vez que la cicatriz intentaba resistir, se toparon con una fuerza abrumadora y astutas estrategias que los dejaron tambaleándose. El impacto psicológico del asalto humano de la implacable fue devastador para la cicatriz del sur. El miedo que había comenzado a arraigarse durante la invasión de la Tierra se convirtió en pánico total. Los Karn, que una vez se consideraron los depredadores máximos de la galaxia, ahora eran los perseguidos. Sus territorios invadieron sus fortalezas, cayendo una a una. Los humanos no mostraron piedad ni dudaron mientras desmantelaban sistemáticamente las defensas de la cicatriz y los acorralaban. De la galaxia, el golpe final llegó cuando la flota humana llegó al mundo natal de los Karn. Los Scar esperaban reagruparse y hacer una última defensa en su propio suelo, pero para cuando llegó la flota humana, sus fuerzas estaban desorganizadas y su moral destrozada. Los humanos lanzaron un asalto a gran escala contra el mundo natal de los Karn, una batalla que determinaría el destino de la guerra. Los Karn, a pesar de su desesperación, no fueron rival para las fuerzas humanas que habían venido a ajustar cuentas. Al final, el otrora poderoso imperio de los Scar se derrumbó bajo el peso de la ira de la humanidad. Los orgullosos cazadores que habían buscado dominar la galaxia quedaron destrozados. Sus territorios invadieron sus flotas destruidas. La humanidad no solo había sobrevivido a la invasión, sino que había cambiado el rumbo de la guerra, emergiendo como una fuerza dominante en la galaxia. El mensaje era claro: la Tierra cría depredadores, no presas, y aquellos que se atrevieran a desafiar a la humanidad se enfrentarían a todo el poder de una especie que había demostrado ser el verdadero depredador supremo. La cacería galáctica, como llegó a conocerse, marcó un punto de inflexión en la historia de la galaxia. La humanidad había llevado la guerra a los Karn y había emergido victoriosa, dejando un legado perdurable que sería recordado por generaciones.
Los Karn, una vez temidos y respetados, ahora eran una advertencia, un recordatorio para todos de que la Tierra no era un mundo con el que se pudiera jugar. Los depredadores de la Tierra habían reclamado su lugar entre las estrellas y la galaxia. Nunca volvería a ser la misma. La guerra que comenzó con la confiada invasión de los Skar a la Tierra alcanzó su cataclísmica conclusión final en el planeta natal de los Karn. Los Karn, una vez los depredadores más temidos de la galaxia, ahora estaban al borde de la aniquilación total. Su última esperanza. Una defensa desesperada de su planeta natal fue rápidamente aplastada bajo el implacable asalto de la flota humana. La batalla fue feroz, pero el resultado nunca estuvo en duda. La humanidad, impulsada por el deseo de acabar con la amenaza de la cicatriz de una vez por todas, desató toda la fuerza de su poderío militar. En cuestión de horas, las defensas de la cicatriz fueron destruidas, su capital reducida a ruinas y su otrora próspera. El imperio de fue puesto de rodillas con la caída del planeta natal de los Skar. La guerra había terminado. La humanidad no solo había sobrevivido a la invasión, sino que la había convertido en una victoria decisiva que transformaría el equilibrio de poder en la galaxia. Los Skar, que una vez se consideraron invencibles, ahora eran un remanente destrozado de lo que fueron. Sus territorios estaban ocupados, sus flotas estaban destruidas y su gente se dispersó. El reinado de terror que habían impuesto en la galaxia durante tanto tiempo finalmente llegó a su fin tras la batalla final. El lugar de la humanidad en la galaxia había cambiado irrevocablemente. Los humanos ya no eran vistos como una especie a la que subestimar ni a la que se debía someter. Habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, capaces no solo de defender su mundo, sino también de luchar contra sus enemigos y emerger victoriosos. La galaxia, una vez dominada por los Skar y otros poderosos imperios, ahora tenía un nuevo poder al que enfrentarse, que había demostrado que no cedería ante la agresión. La reacción de otras especies alienígenas fue rápida y variada. Algunos, que durante mucho tiempo habían temido el dominio de la cicatriz, acogieron con satisfacción el ascenso de la humanidad, viéndolo como una oportunidad para una nueva era de equilibrio y cooperación en la galaxia. Estas especies se acercaron a la humanidad buscando alianzas y asociaciones, con la esperanza de asegurar su propio futuro en este nuevo orden. Sin embargo, otros vieron el ascenso de la humanidad con inquietud, temiendo que la misma ferocidad que había destruido la cicatriz pudiera volverse algún día contra ellos. Observaron con cansancio desde las sombras, inseguros de lo que les deparaba el futuro, pero sabiendo que la galaxia había cambiado fundamentalmente. El mensaje era claro: la Tierra no era un mundo para tomarse a la ligera. Las especies que habían surgido de sus duros entornos, perfeccionadas por milenios de evolución y conflicto, no eran presas, sino depredadores por derecho propio. Las lecciones aprendidas de la guerra con la cicatriz resonaron. A lo largo y ancho, la humanidad era una especie que defendería lo suyo con una tenacidad inigualable y no dudaría en contraatacar a quienes la amenazaban, mientras la humanidad comenzaba a explorar su nuevo rol en la galaxia. Había una sensación de optimismo cauteloso. La guerra había sido brutal, pero también había generado una unidad y un propósito nunca antes vistos en la Tierra. Los habitantes de la Tierra, una vez divididos por fronteras y la política, se habían unido ante una amenaza existencial y habían emergido fortalecidos. Ahora, al mirar a las estrellas, lo hacían no con miedo, sino con confianza, listos para explorar, aprender y construir un futuro. Entre las estrellas, la historia de la caza galáctica, como llegó a conocerse, se convirtió en una leyenda contada una y otra vez por toda la galaxia. Era una historia de resiliencia de una especie que se había enfrentado al borde de la extinción y había contraatacado con una ferocidad que cambió el curso de la historia galáctica. Cazados hasta la extinción, su imperio reducido a nada más que una advertencia sobre los Whis y los peligros de subestimar a los enemigos. Al final, la guerra contra los Karn no fue solo una victoria para la humanidad, sino un momento decisivo que moldeó el futuro de la galaxia. Fue un recordatorio de que en la inmensidad del espacio, la supervivencia no se trataba solo de fuerza, sino de adaptabilidad, unidad y la voluntad de luchar por lo que se cree. La humanidad había demostrado poseer todas estas cualidades en abundancia, y a medida que avanzaban hacia esta nueva era, lo hacían con la certeza de haberse ganado su lugar entre las estrellas. La reflexión final sobre la guerra y sus consecuencias fue de orgullo y solemnidad. La humanidad había demostrado ser una especie que no solo podía sobrevivir, sino prosperar frente a adversidades inimaginables. Habían demostrado a la galaxia que la Tierra era un mundo de depredadores, no de presas, y que quienes se atrevieran a desafiarlos lo harían. Asumiendo su propio riesgo, pero con este nuevo poder llegó la responsabilidad de garantizar que las lecciones aprendidas no se olvidaran y que el futuro que construyeran fuera de paz y cooperación, no de conquista y dominación.